alimentamos nuestra carne, porque lo que alimentas es lo que está más fuerte y lo otro mengua. Entonces, una vez que nosotros hemos pasado a ser, pues ahora sí que espirituales en nuestra fe, es sumamente importante que tú y yo podamos continuar con esa misma fe, con esa misma sed, hambre por el Señor Jesucristo, para conocerle, para obedecerle, para someternos a Él, que sigamos teniendo un corazón sumamente humilde y reconociendo nuestra necesidad de Él en cada momento, reconociendo la necesidad que tenemos de Él en nuestros hogares, en nuestros matrimonios, en la vida de nuestros hijos, en las escuelas donde van nuestros hijos, en nuestros trabajos, en nuestra sociedad, es sumamente importante. Entonces, eso fue lo que nosotros hablamos, el primer prédica acerca de esta serie de sermones. El día de hoy vamos a continuar y vamos a continuar con el mismo pasaje. Entonces, déjame y leo otra vez. Entonces, Pablo está diciendo que de la manera como nosotros recibimos al Señor Jesucristo, número uno, tenemos que andar así cada día que el Señor nos permite. Pero no acaba el pasaje y continúa diciendo, arraigados en Cristo Jesús y sobreedificados en Él. ¿Okay? Continúa el pasaje y dice, y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracia. Entonces, el día de hoy vamos a continuar con lo que nosotros tenemos que practicar. Ya hablamos de cómo andar en Él. Ahora nosotros necesitamos recordar y practicar, seguir arraigados en el Señor Jesucristo. Amén. Entonces eso es lo que vamos nosotros a hablar el día de hoy. Por eso le titulé así, firmes de raíz, firmes en Cristo. Amén. Vamos a repetir el título. Firmes de raíz, firmes en Cristo. Por eso es de que el apóstol Pablo habla acerca de que nosotros tenemos que estar arraigados. Yo no sé si puedes alcanzar a ver esa imagen, pero es la imagen de un árbol, sus raíces. Yo no sabía de esta condición, pero para que un árbol pueda estar sano, fuerte, pueda vivir muchos años, tiene el árbol que arraigarse, tiene que sus raíces meterse en la tierra. Llega un momento donde las raíces llegan a crecer aún más de lo que nosotros vemos cómo crece en el exterior. Es sumamente importante que para que un árbol pueda vivir mucho, estar sano, fuerte, lo que necesita es que sus raíces se arraiguen, cierren en la tierra. Pablo usa este término para nuestra vida espiritual. Quiere decir que para que tú y yo podamos soportar las tormentas que nos llegan, y tormentas duras, ¿cierto o no? Nuestra fe, nuestra confianza en Cristo Jesús debe estar bien arraigada en Él. ¿Ven? Entonces, olvidó el control de ahí. Que me puedan ayudar, por favor. Traigo algunas imágenes que quiero mostrarte, pero vamos a ver si pueden encontrar por ahí. ¿Ya aparece por ahí o no? No, ayúdenme a cambiarle ahí a la imagen, por favor. Entonces, Pablo continúa hablando. Pablo, gracias, después de que dice, tenemos que andar como nosotros recibimos al Señor Jesucristo. Ahora, no nada más Él deja ahí, sino que comienza a meterse ahora con lo interno de nosotros y es sumamente importante. Entonces, no me obedece aquí el control. Quiero, dame paciencia. Obedece, ya fue mucho. ¿Más? Bueno, ahí. Vamos a dejarle ahí. Pablo habla que nosotros tenemos ahora que cuidar nuestro interior. Te traje esa imagen de ese árbol. Yo no sé si tú puedas alcanzar a ver, pero este árbol
a pesar de que se ve muy grande y se ve demasiado ancho y fuerte, quiero que pongas atención, pero este árbol, aquí en esta parte, muestra que este árbol por dentro está hueco. ¿Sí? Entonces, quiero decirte esto. Un árbol puede verse alto, puede verse frondoso, fuerte por fuera, con muchas hojas como ese árbol que está ahí, y un tronco sumamente grueso a la vista de cada uno de nosotros. Pero quiero decirte que cuando vemos un árbol así y no nos damos cuenta del interior, nosotros podemos decir, wow, este árbol está sano, es un árbol hermoso, es un árbol sumamente fuerte, ¿va? Pero la condición de este árbol es de que por dentro algo le pasó. Perdió lo que tiene adentro, perdió su fortaleza, perdió básicamente lo más importante para este árbol, aunque por fuera muestra que es un árbol bueno. Quiero decirte que este árbol, a pesar de que así impresiona, basta un viento fuerte como para que este árbol no resista y caiga. Quiero decirte que el problema de este árbol no es el exterior, sino la condición que tiene ahí adentro de que está totalmente hueco. Pablo por eso es de que habla que nosotros debemos de estar arraigados, nosotros en Cristo Jesús, para que cuando lleguen las tormentas, lleguen los problemas, llegue la situación difícil, nosotros podamos resistir. Ese es el punto que estamos nosotros tratando de compartir aquí. Entonces, Pablo hace esta mención de fortalecer lo interno. Tú y yo tenemos que ser intencionales en que esto pase. Esto no sucede nada más porque nosotros hayamos tomado la decisión de recibir al Señor Jesucristo como Señor. No nada más basta con que haya sido ese día donde comenzó nuestra vida espiritual, sino habla de dos términos muy poderosos en nuestra vida y en la vida de nosotros, en nuestra sociedad. Uno de ellos lo utiliza como un término de agricultura donde dice nosotros tenemos que estar arraigados. Y habla acerca también de un término de construcción donde dice que nosotros tenemos que ser sobreedificados. Sumamente importante. Tú y yo tenemos juego en esto, tú y yo tenemos que participar en esto. Señor Jesús hace su parte, pero tú y yo también tenemos nuestra parte. Si tú y yo analizamos qué es lo que Pablo está diciendo, te das cuenta, estos dos términos hablan en un sentido de que nosotros tenemos que tener estabilidad interna. Habla de un sentido donde nosotros tenemos que tener un crecimiento también interno, tener una permanencia interna en Cristo Jesús. La constancia es lo que hace todo, sumamente importante. Entonces, vamos a ver qué significa estar arraigados en el Señor Jesús. ¿Ven? Entonces, estar arraigados habla especialmente en términos cuando una raíz ha penetrado la tierra y fortalece lo que es una planta, un árbol o lo que sea parte de esa raíz. Entonces, esto es lo que está hablando Pablo. ¿Qué significa estar arraigado especialmente nosotros como personas espirituales? Hazte esa pregunta. Vemos que cuando nosotros usamos ese término está hablando de una raíz que se interna en la tierra para fortalecer la planta, el árbol, el arbusto. Nuestra vida espiritual, cuando Pablo dice estén arraigados en... ¿Sabes qué está diciendo Pablo? Y yo, una conexión sumamente profunda, sumamente profunda. Sumamente profunda, no nada más se trata los domingos. Sumamente profunda se trata de que tú tengas una relación con Cristo, que te complementes con la iglesia. Muchos dicen, yo oro en casa, yo leo en casa, está conmigo. La palabra dice que Cristo está ahí donde yo le busco en mí. Es cierto, no lo podemos negar. Lo que tú te das cuenta de que también momento donde tú tienes que relacionarte en tu iglesia, congregarte en tu iglesia,
llenarte de lo que se comparte en tu iglesia, complemento que tú necesitas para tu vida espiritual. Ser parte de una congregación. La palabra dice que el Señor Jesucristo viene por su iglesia. Iglesia. La palabra nunca menciona que viene por llaneros solitarios. Concepto raro que ha tomado la gente. Quiero explicarte un poquito más. Cuando tú decides estar arraigado en Cristo Jesús, significa que tú decides tener una conexión sumamente profunda con Cristo Jesús. Un buen ejemplo que tú y yo podemos tener en las Escrituras es cuando tú y yo vemos lo que nos narran los evangelios acerca de Pedro. Por ejemplo, en Mateo, ahí en el capítulo 14, versículo 28, tú y yo nos damos cuenta de una narración que todo mundo conocemos, un momento que experimenta Pedro donde tú puedes decir, wow, la conexión que tenía con Cristo Jesús en ese momento era sumamente profunda. Entonces nosotros leemos que Pedro llegó a un momento donde donde experimentó realmente estar arraigado en él. Con Mateo capítulo 14, versículo 28, nos narra que estaban sus discípulos del Señor Jesucristo en una barca. De repente se desató una tormenta, ellos todos atemorizados, batallando con que ellos no se hundieran, batallando con las olas, con el viento, con la oscuridad de ese momento. Ven que se acerca el Señor Jesucristo caminando sobre las aguas. Y en ese momento fue tanta la conexión que tuvo Pedro con el Señor Jesucristo, fue tanto el momento donde Pedro puso sus ojos en el Señor Jesucristo, de que caminaba sobre la tormenta, sobre las aguas, que Pedro le dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti. Y el Señor Jesucristo, cuando le escucha, le dice, pues ven. Ponte a pensar ese momento. Fíjate qué es lo que Pedro estaba logrando en ese momento. Pedro hizo lo imposible. Pedro caminó sobre el agua. ¿Por qué crees tú? En ese momento Pedro decidió estar arraigado en Cristo Jesús. Su conexión en el Señor era al 100%. No permitió ese momento Pedro de que se viera afectado por la tormenta, por el viento, por el quejar de los otros discípulos, de que se hundía la barca, de nada. Su atención era simplemente hacia el Señor Jesucristo en un 100%, tanto así de que comenzó a experimentar lo imposible. Por eso es importante, mi hermano y mi hermana, es importante que tú y yo estemos arraigados en Cristo Jesús en cada momento, para que tú y yo experimentemos cosas sobrenaturales, para que nuestro carácter cambie, para que ya nosotros guardemos cada vez que queremos hablar, que criticar, cada vez que nosotros queremos dañar. Cuando nuestra mirada, cuando nuestro corazón está puesto en Cristo Jesús, estamos arraigados ahí, es donde vamos a dar cuenta que tú y yo podemos caminar sobre algo que en nuestra naturaleza no podemos. ¿Me entienden? ¿Cuántos dicen amén? Entonces, pon atención, ¿dónde está aquí la raíz? ¿Dónde está la raíz de Pedro en su fe en el Señor Jesucristo? Pedro ponía sus ojos en el Señor Jesucristo que andaba sobre las aguas. El Señor Jesucristo estaba firme sobre las aguas. El Señor Jesucristo era sostenido sobre las aguas de una forma sobrenatural. El Señor Jesucristo mostraba ahí deidad. Por eso Él dio conectarse con Cristo. Cuando nosotros nos arraigamos a Cristo, tú y yo también estamos firmes en medio de cualquier tormenta que pueda estar llegando a nuestra vida. Cuando tú y yo nos conectamos así con Cristo, podemos estar sostenidos sobre lo natural. Cuando estamos así conectados con el Señor Jesucristo,
podemos vivir una fe que realmente va a hacer que podamos crecer, ser mejor al Señor Cristo. Una fe que va a dar testimonio de que tenemos un Dios vivo, un Dios con nosotros. Es importante hacer caso de qué es lo que Pablo nos está diciendo. Pablo nos dice ahí en Colosenses capítulo 2, versículos 6 y 7, así como le recibimos nosotros, así tenemos que andar en él cada día. Pero Pablo dice, estén arraigados también en él. Pedro nos da aquí un ejemplo de que hubo momentos en su vida donde estaba totalmente arraigado en el Señor Jesucristo. Pero también vemos momentos donde Pedro se desconectó. Pedro permitió de que el sentimiento, que la situación también vinieran a afectar su fe. Todos conocemos qué es lo que pasa a Pedro. Llega un momento ahí en esta narración de Mateo que estamos leyendo, capítulo 14, versículo 28, donde conocemos que él comienza a caminar, pero el texto nos narra que él quita la mirada del Señor Jesucristo. ¿Y qué es lo que pasa? Se desconecta, se desarraiga en ese momento. ¿Sabes qué es lo que pasó? Comenzó a hundirse. Esa conexión profunda se perdió. Y eso puede pasar también en nosotros. Y yo podemos nosotros hablarnos a nosotros. Yo eso es lo que practico. A veces tengo situaciones difíciles en mi vida donde yo me tengo que decir, es decir, confiar en mi Cristo. He predicado acerca de confiar y creer en Él. Lo voy a hacer. A veces tengo batallas en mi mente, tengo batallas en mi corazón. A veces platico con mi esposa, pero le digo, dar lo que yo he creído. No tenemos que estar así de conectados con esto. Eso no quiere decir de que tu humanidad no va a venir a atacarte. Pero la firmeza de Pedro, mis hermanos, no estaba en ese carácter que él tenía tan impetuoso. De que yo, maestro, yo te amo más, yo voy, yo te acompaño. Yo soy el que más te amo. La fortaleza de Pedro en ese momento no estuvo en su carácter o en que él era el más atrevido o el menos miedoso, sino en la conexión que él decidió tener en ese momento. Mientras Pedro estaba arraigado ahí con el Señor Jesucristo, quiero decirte, enfocado en Él, Pedro permanecía firme. Cuando su conexión se debilitó y él escuchó quizás el viento o vio una ola grande o vio la oscuridad o escuchó a sus compañeros estar espantados, cuando él se distrajo ahí, perdió la estabilidad que él necesitaba. Estemos firmes en Cristo. Una decisión tuya, una decisión, una decisión. Como la decisión que tomamos de enojarnos o no enojarnos, la decisión de estar arraigados en Cristo nos pertenece a ti y a mí. Y yo la practicamos o la dejamos de practicar. No se trata de la fuerza en nosotros, no se trata de nuestro carácter, no se trata de que si somos nosotros valientes, no se trata de que nosotros tomamos cada oportunidad o somos miedosos y le pensamos mucho para decir que sí, sino se trata de la firmeza que tenemos nosotros debido a la conexión que tenemos en Cristo. Eso significa estar arraigados en Cristo. ¿Qué significa estar arraigados en Cristo Jesús? Una conexión profunda con Cristo Jesús. Significa no depender solo de emociones o de momentos nada más. La palabra cuando nosotros la leemos nos habla acerca de ¿sí? Y es sumamente impactante cuando nosotros comenzamos a leer acerca de este varón. Quiero decirte que no siempre él tuvo una vida inestable. Cuando tú y yo leemos las escrituras, la verdad es de que él comienza muy bien. Cuando nosotros estamos en Segunda de Crónicas, capítulo 14, ahí en el versículo 11, la palabra nos cuenta de que
había una batalla. En ese momento, él se atreve a orar al Señor. Y le dice así, Segunda de Crónicas capítulo 14, versículo 11. No sé si me quieran ayudar ahí a dice así, acuérdate que la palabra ahí nos está narrando que están en medio de una gran batalla. Y Asa ora al Señor y le dice, oh Jehová, en ti nos apoyamos. Y cuando tú y yo vemos lo que la palabra nos narra, tú y yo podemos ver cómo es que Asa dependió de aquí del Señor. Tenía un corazón humilde. ¿Te das cuenta? Podemos ver esta postura que yo tenemos cuando recibimos al Señor Jesucristo. Por eso es de que Pablo en Colosenses, cuando el versículo que estamos predicando, debemos andar cada día en Cristo, dependiente, humilde, arraigado a Dios. Él sabía en ese momento que necesitaba a Dios para que pudieran ganar de esa batalla. ¿Y qué es lo que pasa? Seguimos leyendo y dice que el Señor les da la victoria. Pero un poquito más adelante, 2 capítulos más adelante, Segunda de Crónicas, capítulo 16, versículo del 1 al 3, comenzamos a ver que ahora hasta comienza a tomar decisiones de acuerdo a lo que él veía ahora. Ya no se acordó de orar al Señor. Entonces, le llega otra situación difícil, dice ahí la palabra. ¿Qué es lo que pasa? Ya no busca al Señor aquí. ¿Por qué? Porque se ve afectado en el problema que tenía. Entonces, estar arraigado al Señor Jesucristo significa estar sumamente conectado a Cristo, una conexión profunda. Pero también significa de que tú y yo no nos arraigamos o desarraigamos de Cristo por lo que estemos viendo, por nuestras emociones o por el momento que nosotros estamos pasando. Y esto es lo que le pasó aquí a Asa. Ya no busca a Dios. ¿Y sabes qué es lo que hace? Hace una alianza con el rey de Siria. Versículo 7 del mismo capítulo 16 de Segunda de Crónicas. El Señor manda a un profeta. Y el profeta lo confronta y le dice así: ¿por qué te apoyaste en el rey de Siria? Y ahora ya no buscaste a Dios. ¿Por qué lo hiciste así? ¿Sabes por qué? Porque este varón permitió desconectarse, desarraigarse de Dios, por lo que sentía en ese momento, por lo que veía en ese momento. Tú y yo, si decidimos estar arraigados a Cristo, en cada momento tenemos que estar confiando en Él, dependiendo de Él, buscando de Él. Entonces, esa es la raíz del problema de nos narra aquí las escrituras. Antes confió en Dios, en Jehová, pero en ese momento estaba confiando debido a la presión, debido al momento, en una persona. Pero cuando nosotros actuamos así, llega un momento, hermanos, no nos damos cuenta, pero nuestros corazones comienzan a endurecer. Cuando un corazón se comienza a endurecer, comienza a depender de nuestra fuerza, de nuestra naturaleza, de nuestras finanzas, de nuestro trabajo, de nuestras amistades, del compadre, de la comadre, chancho, de chancha, no de Dios. Cuando nuestro corazón se endurece por no tener un corazón arraigado a Cristo Jesús, ¿sabes qué es lo que pasa? Cuando viene Dios a confrontarnos, cuando viene a corregirnos, causa molestia. Cuando nosotros leemos la escritura, más adelante en el versículo 12 del mismo capítulo, leemos que este varón ya tenía un corazón cuando se le corrió a oprimir al pueblo. Vemos más adelante de que él enferma
la escritura de que no fue para buscar al Señor. Quiero decirte que esto ya no fue una caída emocional que fue este varón. Este varón ya experimentaba un corazón que dejó de estar arraigado al Señor. No debemos de permitir. Entonces, no se trata de comenzar bien. No se trata de que tú digas, es que yo me... ¿Sabes de qué se trata? Se trata de que tú y yo permanezcamos arraigados en... No basta de tener experiencias. El Señor me salvó de esta enfermedad. Oh, Dios está bien. No te desarraigues. Una decisión. Dios nos ama tanto que Él tiene paciencia con nosotros. Dios nos ama tanto que es nuestro sacerdote y que ha trascendido a los cielos para estar abogando por nosotros. Imagínate, Él nos conoce muy bien, Él sabe qué es lo que necesitamos, tanto que están abogando por nosotros al Padre para que tú y yo no nos pierdamos. Es una decisión de que tú te arraigues al Señor Jesucristo. Cada mañana te levantes y tú digas, yo no sé cómo voy a pasar este día. No sé cómo me va a ir. Tengo que ir aquí, tengo que ir allá, tengo que pagar esto, tengo que llamar a hermano, fíjate, cuando menos veas vas a estar experimentando los tal. No es suficiente depender de Dios en una etapa nada más de tu vida. Si has creído que te has acomodado, te has enfriado, hermano, toma la decisión de arraigarte en Cristo otra vez. O si dejamos nosotros de arraigarnos, terminamos tomando decisiones de acuerdo al momento que estamos viviendo. ¿Sabes qué hacemos en este momento? Estamos arraigados en Cristo Jesús. En ese momento tú y yo nos equivocamos. En ese momento tú lastimamos, herimos, cosas que no queríamos. Hacemos faltas, rompemos ahí las leyes. Arraíguese. No se trata también de que por lo que nosotros tenemos que estar firmes, aunque no sentamos nada. ¿Te ha pasado? Hay días donde tú estar conectado con sola, te sientes como que eres tú, 1200 problemas que tienes. ¿Te ha pasado? Acuérdate, trata de lo que estés sintiendo. Yo quiero hablarte de este varón que tú y yo conocemos también, Daniel. ¿Has leído acerca de Daniel? Bueno, quiero decirte que Daniel vivió en un ambiente donde Dios no era Dios de ese lugar. Quiero hablarte que Daniel fue llevado ahí a este lugar, Babilonia, donde estaba totalmente este pueblo corrompido. Ellos eran idólatras. Daniel estaba lejos de su tierra, estaba bajo una presión constante de que lo querían amoldar de acuerdo a sus costumbres. Cada momento que tú y yo leemos sobre Daniel y vemos las acciones que toma, en cada momento quiero que él se mantuvo firme, no por lo que sentía. Ponte a pensar, nada más de repente llegaran unas autoridades, te llevaran a la fuerza a un lugar donde tú no quieres estar, un lugar donde te sientes morir, un lugar donde insultan a Dios, un lugar donde te quieren meter costumbres que tú no quieres. Pensar, ¿te mantendrías serle fiel a Dios o no? Bueno, quiero decirte que Daniel lo hizo, no por lo que sentía. Estoy seguro de que Daniel en su humanidad sentía todo lo que estaba pasando. Sentía ese dolor de haber visto que su ciudad, que su familia, que sus casas, que el lugar donde vivía era totalmente destruido, que sus amistades, que sus familiares eran asesinados, otros puestos en cautiverio como fue puesto él. Y él
no dejó llevarse por lo que estaba sintiendo. En cada momento le fue fiel a Dios, se mantuvo firme. ¿Sabes? Practicar firmeza en Cristo Jesús, practicar esa compromiso en nuestra fe con Cristo Jesús, estar arraigados en Él, como dice Pablo. La decisión de cada vez que tomaba Daniel no dependía de lo que sentía. ¿Te acuerdas de ese momento donde se prohibió que se orara? Porque Daniel oraba a su Dios y otros le tenían celos de lo que él hacía. Era un hábito en él, era un compromiso. Pasar lo que pasaba, él oraba al Señor. Y no nada más un día al día, sino oraba 3 veces al día. Ahí en Daniel, capítulo 6, le prohíben orar a él. ¿Y sabes qué es lo que hizo? Él fue y oró al Señor. Él fue y buscó al Señor. ¿Por qué? Era un varón que estaba arraigado, conectado profundamente, no por lo que sentía y no por el momento que él estaba viviendo. Entonces, dice el texto ahí en Daniel capítulo 6, versículo 10. Así, y oró al Señor como solía hacer antes. ¿Qué es lo que hacemos tú y yo cuando nos desagarramos? ¿Sabes? Vamos ahí a nuestra recámara, nos acostamos quizás ahí en nuestra cama, comenzamos, pobrecitos. Lo único que me pasa es, esa es nuestra naturaleza que nos hace que nosotros nos sientamos así. Pero nosotros necesitamos estar arraigados en Cristo Jesús. Tenemos que hacer como solíamos hacer cuando quizás las cosas estaban bien, que orábamos a Dios, buscábamos a Dios y que estábamos nosotros animados y contentos. Bueno, cuando tú estás arraigado a Cristo Jesús, todo eso está en tu vida. No, Daniel no lo hacía porque fue una emoción. Daniel no lo hacía porque fue un impulso. Si Daniel oraba al Señor y estaba conectado al Señor porque tenía una convicción en estar arraigados a Dios. ¿Entienden? Quiero decirte que quizás cuando no había ganas en Daniel de ser al Señor o de honrarle o de ir a orar, cuando no había quizás ganas, no era porque él lo hacía porque si había ganas o no había ganas. Él lo hacía porque había una disciplina en su cara a Dios. ¿Cuántos de nosotros hay esa disciplina así? Daniel sabía muy bien que el rey lo podía mandar a matar. No había aquí emoción, sino había peligro. No había aquí motivación, pero había una gran amenaza que estaba presentando. Quiero decirte esto, mi hermano, vamos a ponernos de pie. La relación que tenía Daniel con Dios no dependía del ambiente ni del ánimo. Y es lo que Pablo nos está diciendo aquí en Colosenses. Tú y yo tenemos que andar en Cristo Jesús así como le recibimos el primer día. Tú y yo tenemos que estar arraigados en Cristo Jesús. Tú y yo lo que necesitamos es constancia sobre la emoción que podamos tener. Tú y yo necesitamos convicción sobre las circunstancias que estamos pasando. Tú y yo necesitamos raíces profundas, no momentos espirituales, mi hermano. Creo que vamos a orar al Señor.